La Biblia etíope, conocida también como la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, presenta diferencias significativas en comparación con el canon bíblico occidental, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estas diferencias reflejan aspectos históricos, culturales y teológicos propios de la tradición cristiana etíope, que es una de las más antiguas dentro del cristianismo. En primer lugar, la Biblia etíope incluye un conjunto de libros que no forman parte del canon aceptado por la mayoría de las iglesias occidentales, como la Iglesia Católica Romana o las iglesias protestantes. Mientras que el canon occidental se basa en textos que han sido reconocidos durante siglos como inspirados, el canon etíope incorpora textos adicionales que reflejan su desarrollo particular y su contexto religioso. Esto se debe, en parte, a la influencia del judaísmo y del cristianismo primitivo en la región, así como a la preservación de tradiciones que no fueron adoptadas por otras ramas del cristianismo. El Antiguo Testamento etíope contiene libros que no están presentes en el canon hebreo ni en la mayoría de los cánones cristianos occidentales. Entre estos se encuentran libros como el libro de Enoc, el Jubileo, y otros textos apócrifos o pseudepigráficos que son valorados dentro de la tradición etíope. El libro de Enoc, por ejemplo, es particularmente relevante en la teología etíope y se considera parte integral de su escritura sagrada, a diferencia de la tradición occidental, donde es generalmente considerado como apócrifo. Además, el canon del Nuevo Testamento en la Biblia etíope también presenta diferencias. Contiene algunos textos adicionales que no se encuentran en el Nuevo Testamento occidental estándar, como el libro de los Hechos de Tadeo y el libro de los Sinodales. Esto refleja una tradición literaria y teológica que evolucionó con características propias y que fue moldeada por las necesidades espirituales y sociales de la comunidad cristiana en Etiopía. Otro aspecto importante es el idioma en que se conserva la Biblia etíope, principalmente el ge'ez, que es una lengua semítica antigua. La traducción y transmisión de estos textos en ge'ez han contribuido a la preservación de tradiciones y escrituras que no fueron incorporadas en otros cánones bíblicos. Este idioma sagrado ha sido fundamental para la liturgia, la enseñanza y la identidad religiosa etíope. En términos de estructura y orden de los libros, la Biblia etíope también difiere considerablemente del canon occidental. La organización de los textos, la inclusión de ciertos escritos y la extensión total del volumen son mayores, lo que refleja una concepción distinta del canon y de la inspiración divina. Esta ampliación del canon no se limita a añadir libros, sino también a conservar tradiciones que tuvieron gran influencia en la formación de la identidad religiosa y cultural de Etiopía. Estas diferencias canónicas no solo son literarias, sino que también tienen implicaciones teológicas y doctrinales. La inclusión de ciertos textos apócrifos y la exclusión de otros reflejan una cosmovisión particular y una interpretación del cristianismo que se ha desarrollado con autonomía respecto a las tradiciones occidentales. En consecuencia, el estudio de la Biblia etíope ofrece una perspectiva valiosa para entender la diversidad dentro del cristianismo primitivo y sus manifestaciones contemporáneas. En resumen, la Biblia etíope se distingue del canon bíblico occidental por su mayor extensión, la inclusión de libros considerados apócrifos en otras tradiciones, la lengua en que se conserva y la organización particular de sus textos. Estas diferencias reflejan la historia única y la evolución espiritual de la Iglesia Ortodoxa etíope y constituyen un testimonio importante de la riqueza y diversidad del cristianismo a nivel mundial. La Biblia etíope contiene una serie de libros que no se encuentran en los cánones bíblicos occidentales ni en la mayoría de las tradiciones cristianas.
Estos textos adicionales forman parte del canon oficial de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo y reflejan una tradición literaria y teológica particular que se ha desarrollado de manera independiente en Etiopía. La inclusión de estos libros contribuye a una comprensión más amplia y diversa de las escrituras sagradas dentro del cristianismo. Uno de los libros más conocidos y significativos que se encuentran en la Biblia etíope, pero que están ausentes en otras Biblias, es el libro de Enoc. Este texto apócrifo o pseudepigráfico es fundamental para la teología etíope y contiene relatos sobre la caída de los ángeles, visiones celestiales y profecías que no están presentes en el canon occidental. Mientras que el libro de Enoc fue ampliamente leído y considerado inspirador en ciertas comunidades judías y cristianas antiguas, fue finalmente excluido de la mayoría de los cánones bíblicos occidentales, pero se mantuvo en la tradición etíope debido a su importancia doctrinal y espiritual. Otro texto que forma parte del canon etíope es el libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis. Este libro ofrece una reinterpretación de la historia bíblica desde la creación hasta la época de Moisés, proporcionando detalles adicionales sobre la genealogía, las leyes y los eventos antiguos. A pesar de que es considerado apócrifo en otras tradiciones, en Etiopía tiene un lugar importante dentro de la colección bíblica, sirviendo como un complemento que amplía la narrativa bíblica tradicional. Además, la Biblia etíope incluye varios libros que no aparecen en el canon occidental y que se centran en relatos históricos, teológicos o litúrgicos específicos. Entre ellos se encuentran el libro de los Macabeos en varias versiones, más extenso que en las Biblias occidentales el libro de Baruch y el libro de los sinodales, que contiene enseñanzas y decisiones conciliares propias de la Iglesia etíope. También se encuentran textos como el libro de los Hechos de Tadeo, que narra la misión apostólica en Etiopía y tiene gran relevancia para la identidad religiosa local. Estos libros adicionales reflejan la integración de tradiciones judías, cristianas y locales que fueron preservadas a través de la traducción y transmisión en el idioma ge'ez. La inclusión de estos textos no solo amplía el canon, sino que también evidencia la autonomía doctrinal y litúrgica de la Iglesia etíope, que se ha desarrollado de manera paralela y en ocasiones independiente respecto a las grandes iglesias occidentales. El estudio de estos libros permite comprender la riqueza y la diversidad del cristianismo en distintas regiones del mundo, así como las variaciones en la recepción y valoración de los textos sagrados. La presencia de estos escritos en la Biblia etíope muestra que la formación del canon bíblico no fue un proceso único ni uniforme, sino que estuvo influenciado por contextos culturales, lingüísticos y religiosos específicos. En conclusión, los libros incluidos en la Biblia etíope, que no se encuentran en otras versiones, representan un conjunto de textos con gran importancia histórica y teológica para la tradición cristiana en Etiopía. Estos libros amplían la narrativa bíblica y ofrecen una perspectiva diferente sobre la revelación divina, reflejando la particularidad y la riqueza de esta antigua iglesia cristiana. En los textos religiosos de la tradición etíope se hacen referencias detalladas y significativas a la juventud de Jesús, un aspecto que no está ampliamente desarrollado en los evangelios canónicos del cristianismo occidental. Esta característica particular de la Biblia etíope y de sus escritos apócrifos y extracanónicos ha generado interés y reflexión en quienes estudian la vida de Jesús desde perspectivas diversas. La información contenida en estos textos ofrece una visión ampliada sobre su infancia y adolescencia, destacando episodios y enseñanzas que contribuyen a comprender mejor su formación y su misión.
En la tradición etíope hay textos que narran episodios de la vida temprana de Jesús, desde su nacimiento hasta los años previos a su ministerio público. Estos relatos incluyen detalles sobre su educación, milagros realizados durante su juventud y encuentros con maestros y sabios. Este enfoque es diferente al de los evangelios occidentales, que apenas mencionan la infancia y juventud de Jesús, concentrándose principalmente en su vida pública y en su ministerio final. Estos escritos suelen mostrar a Jesús como un joven dotado de sabiduría y poder divino desde temprana edad. Se destacan milagros que habría realizado incluso antes de comenzar su vida pública, así como episodios donde demuestra su conocimiento espiritual y su autoridad sobre el mundo natural y sobrenatural. Estas narrativas tienen un propósito teológico claro: mostrar la divinidad y la misión especial de Jesús desde sus primeros años y cómo su vida estuvo marcada por signos extraordinarios desde el principio. La inclusión de estas referencias a la juventud de Jesús en la tradición etíope invita a los lectores a reflexionar sobre aspectos poco conocidos o ignorados en otros cánones. Esto ha motivado que muchas personas que conocen estos textos expresen afirmaciones sobre la riqueza y profundidad de estas historias, reconociendo que amplían la comprensión tradicional y ofrecen nuevas perspectivas para la fe y el estudio bíblico. En las comunidades etíopes y entre los estudiosos que valoran estos textos, es común que las narrativas sobre la juventud de Jesús sean motivo de afirmación y consenso. La apreciación por estas historias lleva a que se compartan en discusiones, comentarios y enseñanzas, donde se reconoce la importancia de estas tradiciones como un complemento valioso para la interpretación del mensaje cristiano. Invito a quienes están interesados en esta temática a expresar su opinión y afirmaciones sobre la relevancia de estas referencias a la juventud de Jesús. Reflexionar sobre cómo estos relatos enriquecen la historia bíblica puede ser una oportunidad para ampliar el diálogo sobre la diversidad del cristianismo y la forma en que distintas tradiciones interpretan la vida de figuras fundamentales como Jesús. En resumen, las referencias a la juventud de Jesús en los textos etíopes presentan una dimensión adicional a su vida que no está presente en los evangelios occidentales. Estas narrativas muestran a un Jesús desde niño con capacidades y características especiales, subrayando su divinidad y misión. El conocimiento y la valoración de estos textos generan afirmaciones y consensos en quienes los estudian, enriqueciendo así el entendimiento global de la figura de Jesús dentro del cristianismo. Las fuentes etíopes contienen relatos que sugieren una estancia prolongada de Jesús en Egipto durante su infancia, un tema que no recibe tanta atención en los evangelios canónicos occidentales. En estas tradiciones se detalla que Jesús y su familia huyeron a Egipto para escapar de la persecución de Herodes y que allí permanecieron durante un tiempo considerable, un período durante el cual sucedieron diversos eventos significativos que enriquecen la comprensión sobre la infancia de Jesús. Estos textos etíopes, que forman parte de la literatura apócrifa o extracanónica, amplían la narrativa conocida de la llamada huida a Egipto. Según estas fuentes, la estancia en Egipto no fue breve ni carente de acontecimientos, sino que Jesús habría experimentado situaciones importantes, realizó milagros y tuvo contactos con distintas comunidades y maestros. En algunos relatos se menciona que Jesús interactuó con magos y sabios egipcios, aprendiendo y mostrando su sabiduría divina desde temprana edad.
Este enfoque proporciona una visión diferente respecto a la mayoría de las tradiciones cristianas occidentales, donde la huida a Egipto es un episodio breve y casi exclusivamente como refugio temporal. La tradición etíope, en cambio, da un mayor peso a ese periodo, considerándolo formativo y significativo en la vida de Jesús, lo que también refleja la importancia histórica y cultural de Egipto en la región y en la historia religiosa. La permanencia de Jesús en Egipto también se vincula con la idea de que ese país fue un lugar de protección y aprendizaje, y que tuvo un papel clave en la preparación de Jesús para su misión futura. Este relato se enmarca dentro de una narrativa más amplia que busca mostrar la divinidad y el destino especial de Jesús desde sus primeros años, enfatizando la influencia que Egipto pudo haber tenido en su desarrollo espiritual y humano. La difusión de estas historias genera en la audiencia un interés particular y motiva afirmaciones sobre la relevancia y la profundidad de estas tradiciones. Es común que quienes conocen estos relatos expresen que aportan una dimensión valiosa a la historia bíblica y que enriquecen la comprensión del viaje y la vida de Jesús. Los comentarios y consensos alrededor de estos temas reflejan la importancia que tienen las fuentes etíopes para ampliar el conocimiento sobre aspectos poco explorados del cristianismo. Invito a quienes ven este tipo de contenidos a compartir sus opiniones y afirmaciones sobre la estancia de Jesús en Egipto según las fuentes etíopes. Reflexionar sobre estas narrativas permite entender mejor la diversidad de tradiciones cristianas y valorar la riqueza de las diferentes interpretaciones sobre la vida de figuras centrales como Jesús. En conclusión, la posible estancia de Jesús en Egipto, según las fuentes etíopes, constituye un aporte significativo para la historia bíblica. Estos relatos amplían la visión tradicional al presentar un periodo prolongado y lleno de eventos importantes durante la infancia de Jesús en Egipto, lo que subraya la importancia cultural y espiritual de esta etapa en la vida de Jesús y en la tradición cristiana etíope. Esta perspectiva genera afirmaciones y consensos que enriquecen el diálogo sobre la diversidad de relatos en el cristianismo. La tradición etíope conserva una serie de evangelios apócrifos que no forman parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las iglesias occidentales, pero que tienen un lugar importante dentro de la literatura sagrada de la Iglesia Ortodoxa etíope. Estos evangelios ofrecen relatos alternativos y ampliados sobre la vida, enseñanzas y obras de Jesús, así como sobre figuras relacionadas con su misión. La preservación de estos textos refleja una historia particular de transmisión y valoración de la palabra religiosa que se diferencia notablemente de las tradiciones occidentales. Entre los evangelios apócrifos más relevantes dentro de la tradición etíope se encuentran textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la infancia de Jesús y el Evangelio de Judas. Estos escritos aportan perspectivas únicas que no se encuentran en los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ampliando la comprensión sobre la figura de Jesús y sus enseñanzas. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás se caracteriza por contener dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales no aparecen en los textos oficiales, y que enfatizan aspectos místicos y filosóficos. El Evangelio de la infancia de Jesús, en la tradición etíope, describe con detalle eventos y milagros durante la niñez y adolescencia de Jesús, ofreciendo una visión más completa de su desarrollo humano y divino. Estos relatos incluyen episodios que muestran su sabiduría y poder desde muy temprana edad, lo cual no se encuentra en los evangelios occidentales, donde la infancia de Jesús es tratada con mucha brevedad. La inclusión del Evangelio de Judas en algunos textos etíopes
añade otra dimensión a la narrativa sobre la traición y el papel de Judas Iscariote, presentándolo con un enfoque distinto al que domina en el cristianismo occidental. Estas diferencias invitan a reflexionar sobre las múltiples interpretaciones y tradiciones que coexistieron en los primeros siglos del cristianismo y que han llegado hasta hoy gracias a la conservación etíope. Estos evangelios apócrifos han sido preservados en gran parte gracias al idioma ge'ez y a la labor de los monjes y eruditos etíopes que cuidaron la transmisión de sus textos sagrados. La conservación y valoración de estos escritos no solo amplía el canon literario, sino que también refleja la identidad y la autonomía teológica de la Iglesia Ortodoxa etíope, que mantiene una tradición distinta dentro del cristianismo. La existencia de estos evangelios apócrifos genera un interés particular en la audiencia y motiva afirmaciones sobre la riqueza y diversidad del cristianismo primitivo. Muchas personas que conocen estos textos reconocen su importancia para entender mejor las múltiples dimensiones de la figura de Jesús y para apreciar la pluralidad de relatos que han existido históricamente. Estos contenidos suelen provocar debates y consensos en espacios de estudio y reflexión, donde se valoran las tradiciones que han sido menos conocidas o ignoradas en otros contextos. Invito a quienes vean este tipo de videos a expresar sus opiniones y afirmaciones sobre la relevancia de los evangelios apócrifos preservados por la tradición etíope. Compartir puntos de vista y reflexionar sobre estas narrativas contribuye a enriquecer el diálogo sobre la historia del cristianismo y la diversidad de sus textos sagrados. En resumen, los evangelios apócrifos conservados en la tradición etíope constituyen un patrimonio valioso que amplía la visión sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Estos textos aportan perspectivas diferentes y complementarias que enriquecen la comprensión del cristianismo antiguo y moderno, generando afirmaciones y consensos que invitan a un diálogo más profundo sobre la pluralidad religiosa y literaria dentro del cristianismo. La Iglesia Ortodoxa etíope ha desempeñado un papel fundamental en la conservación y transmisión de textos antiguos que son clave para comprender la historia y la diversidad del cristianismo. Esta iglesia, una de las más antiguas del mundo, ha mantenido viva una tradición literaria y teológica que incluye no solo los textos canónicos reconocidos por otras iglesias, sino también una amplia colección de escritos apócrifos, pseudepigráficos y otros documentos religiosos que han sido preservados gracias a su labor constante de traducción, copia y enseñanza. La importancia de la Iglesia Ortodoxa etíope en este ámbito radica en su capacidad para conservar textos en el idioma ge'ez, lengua litúrgica y cultural, que ha permitido que numerosas obras antiguas se mantengan intactas a lo largo de los siglos. Esta labor ha sido realizada por monjes, eruditos y líderes religiosos que dedicaron su vida a la copia manuscrita y al estudio de estas obras, asegurando así que muchas tradiciones que se perdieron o fueron olvidadas en otras partes del mundo pudieran sobrevivir dentro de Etiopía. Además de preservar textos bíblicos, la Iglesia ha conservado evangelios apócrifos, escritos históricos, documentos litúrgicos y textos teológicos que ofrecen una visión distinta y enriquecedora sobre el cristianismo primitivo. Esta preservación no solo ha sido un acto cultural, sino también un compromiso espiritual que refleja la importancia que la Iglesia otorga a la palabra sagrada y a la transmisión de la fe. La labor de la Iglesia Ortodoxa etíope también ha sido crucial para la difusión de estos textos fuera de Etiopía. Gracias a estudios modernos y traducciones, muchos de estos documentos antiguos han llegado a un público más amplio,
permitiendo que académicos y creyentes de diferentes tradiciones conozcan y valoren la riqueza literaria y espiritual de esta iglesia. Este papel de custodio de la herencia religiosa genera en la audiencia un reconocimiento sobre la importancia de la Iglesia Ortodoxa Etíope como guardiana de la memoria cristiana. Muchas personas que aprenden sobre esta contribución expresan afirmaciones acerca del valor histórico y cultural que representa, reconociendo que sin esta labor, muchas obras se habrían perdido para siempre. Invito a quienes ven estos videos a compartir sus opiniones y afirmaciones sobre el papel de la Iglesia Ortodoxa Etíope en la conservación de textos antiguos. Reflexionar sobre esta función permite valorar no solo la diversidad dentro del cristianismo, sino también la importancia de preservar el patrimonio cultural y espiritual para las generaciones futuras. En conclusión, la Iglesia Ortodoxa Etíope ha sido y sigue siendo una institución esencial para la conservación de una vasta y valiosa colección de textos religiosos antiguos. Su labor ha permitido la preservación de tradiciones y documentos que enriquecen la comprensión del cristianismo y que, gracias a su esfuerzo, continúan disponibles para estudios, reflexión y fe en todo el mundo. Esta realidad provoca afirmaciones y consensos que subrayan la importancia de valorar y proteger el legado cultural y religioso que esta iglesia custodia. En algunos textos de la tradición etíope se mencionan maestros y sabios que habrían instruido a Jesús durante su juventud, una información que no está presente en los evangelios canónicos occidentales. Estas referencias forman parte de una narrativa ampliada sobre la formación de Jesús, que enfatiza no solo su naturaleza divina, sino también su desarrollo humano a través del aprendizaje y la enseñanza recibida de figuras respetadas y sabias. Según estas fuentes, Jesús habría tenido contacto con diversos maestros que le transmitieron conocimientos espirituales, filosóficos y prácticos, lo que contribuyó a su crecimiento intelectual y moral antes de iniciar su ministerio público. Estos sabios provendrían de distintas tradiciones, incluyendo influencias judías y posiblemente de otras culturas cercanas, lo que refleja la diversidad cultural y religiosa del contexto histórico en que vivió Jesús. La presencia de estos instructores subraya la idea de que Jesús, además de ser hijo de Dios, se preparó de manera consciente y activa para cumplir su misión. Esto muestra un equilibrio entre su divinidad y humanidad y resalta la importancia del aprendizaje en la formación de su persona y en la manera en que luego transmitiría sus enseñanzas a sus seguidores. Estas menciones generan un interés particular en quienes estudian la vida de Jesús desde perspectivas alternativas y amplían el entendimiento sobre su desarrollo temprano. Para muchos, estas narrativas son una fuente valiosa que enriquece el conocimiento tradicional y abre espacio para reflexiones sobre la influencia de distintas tradiciones y enseñanzas en la figura central del cristianismo. La audiencia que conoce estas historias suele expresar afirmaciones sobre la relevancia de estos maestros en la vida de Jesús, reconociendo que aportan una dimensión adicional a su biografía y permiten comprender mejor la complejidad de su persona. Los comentarios y consensos alrededor de estos temas evidencian el valor que tiene para muchos el explorar estas tradiciones menos conocidas. Invito a quienes vean estos videos a compartir sus opiniones y afirmaciones sobre el papel de los maestros o sabios en la instrucción de Jesús según la tradición etíope. Reflexionar sobre esta información enriquece el diálogo sobre la diversidad de relatos acerca de la vida de Jesús y contribuye a una comprensión más completa de su historia. En resumen,
Las menciones de maestros o sabios que habrían instruido a Jesús en la tradición etíope aportan una perspectiva distinta que resalta la preparación humana y espiritual de Jesús antes de su ministerio público. Estas narrativas enriquecen la comprensión de su formación y generan afirmaciones en la audiencia que valoran esta visión ampliada y diversa sobre una figura central en la historia religiosa mundial. Las narrativas etíopes sobre los viajes de Jesús antes de su ministerio público constituyen una parte importante de la tradición religiosa que amplía y enriquece la biografía de Jesús más allá de lo que se encuentra en los evangelios canónicos occidentales. Estas historias relatan desplazamientos y experiencias que Jesús habría vivido durante su juventud y adolescencia, ofreciendo detalles sobre sus movimientos geográficos, encuentros y aprendizajes previos a su aparición pública como maestro y sanador. Según estas narrativas, Jesús habría realizado viajes a distintos lugares, incluyendo Egipto y otras regiones cercanas, donde habría adquirido conocimiento, realizado milagros y establecido contacto con diversas comunidades y maestros. Estas tradiciones destacan que estos viajes fueron cruciales para su formación espiritual y para el desarrollo de su misión, pues en ellos Jesús habría profundizado en su comprensión del mundo, la fe y la voluntad divina. En la tradición etíope, estos viajes son vistos no solo como movimientos físicos, sino como etapas significativas de crecimiento personal y preparación para la obra que Jesús llevaría a cabo posteriormente. Se le atribuye un aprendizaje continuo, encuentros con figuras sabias y experiencias que fortalecieron su capacidad para transmitir enseñanzas y realizar milagros durante su ministerio. La importancia que se da a estos relatos motiva en la audiencia un reconocimiento sobre la riqueza y complejidad de la vida de Jesús, generando afirmaciones acerca de cómo estas historias amplían la visión tradicional. Muchas personas que conocen estas narrativas valoran que ofrecen un contexto más amplio y profundo, permitiendo una comprensión más completa y diversa de la figura de Jesús y de su trayectoria. Los comentarios en espacios donde se comparten estos videos suelen reflejar consensos sobre la relevancia de estos viajes y la necesidad de considerar distintas fuentes para entender mejor la historia religiosa. La apreciación por estas tradiciones impulsa el diálogo y el intercambio de opiniones, en los cuales se destaca la pluralidad de relatos y la riqueza que esta diversidad aporta al conocimiento histórico y espiritual. Invito a quienes vean estos contenidos a expresar sus opiniones y afirmaciones sobre las narrativas etíopes que describen los viajes de Jesús antes de su ministerio público. Compartir estas reflexiones permite enriquecer el debate y valorar la amplitud de las tradiciones que han influido en la percepción de una figura central del cristianismo. En conclusión, las narrativas etíopes acerca de los viajes de Jesús antes de su ministerio público constituyen un aporte significativo para comprender su vida y formación. Estas historias resaltan la importancia de sus desplazamientos como parte esencial de su preparación y misión, generando afirmaciones y consensos que enriquecen el diálogo sobre la diversidad y complejidad de los relatos sobre Jesús en la historia religiosa mundial. Los textos de la tradición etíope sugieren una relación significativa entre la figura de Jesús y las tradiciones africanas antiguas, lo que representa una perspectiva particular sobre la vida y misión de Jesús dentro del contexto cultural y religioso del continente africano.
Esta relación se manifiesta a través de relatos y enseñanzas que muestran cómo la historia de Jesús se integra y se enriquece con elementos propios de las antiguas cosmovisiones, prácticas y creencias africanas, especialmente aquellas presentes en Etiopía y regiones cercanas. Según estos textos, Jesús no solo es una figura universal dentro del cristianismo, sino que también está profundamente conectado con la historia y espiritualidad africana. Se enfatiza la idea de que su misión y enseñanza resonaron y se manifestaron en formas que dialogan con las tradiciones africanas ancestrales, reflejando valores, símbolos y prácticas que han existido en la región desde tiempos remotos. Esta integración evidencia que la percepción de Jesús en Etiopía va más allá de una influencia externa y se convierte en parte de la identidad religiosa local. En la tradición etíope, se reconoce que muchas de las enseñanzas y milagros de Jesús tienen paralelos o conexiones con tradiciones africanas antiguas, lo que sugiere un proceso de sincretismo y adaptación cultural. Esto permite que la figura de Jesús sea comprendida y venerada en un marco que respeta y valora la herencia espiritual africana, fortaleciendo así la identidad de la iglesia local y su vinculación con la historia del continente. Esta visión genera en la audiencia una valoración especial sobre la riqueza y profundidad de la tradición etíope, motivando afirmaciones que resaltan la importancia de entender a Jesús no solo como una figura histórica universal, sino también como alguien inserto en un contexto africano que influyó en su representación y culto. Los comentarios y consensos que se producen en torno a esta temática suelen reflejar un reconocimiento de la diversidad cultural dentro del cristianismo y la relevancia de las tradiciones africanas en la formación de sus narrativas. Invito a quienes vean estos videos a compartir sus opiniones y afirmaciones sobre la relación entre Jesús y las tradiciones africanas antiguas según los textos etíopes. Reflexionar sobre esta conexión enriquece el diálogo y permite apreciar la pluralidad de interpretaciones que existen sobre la figura de Jesús, contribuyendo a un entendimiento más amplio y profundo de la religión y la cultura en África y el mundo. En resumen, la relación entre Jesús y las tradiciones africanas antiguas, según los textos etíopes, constituye una perspectiva valiosa que integra la historia religiosa con la identidad cultural del continente. Esta conexión aporta una dimensión adicional a la figura de Jesús, generando afirmaciones y consensos que resaltan la importancia de valorar y respetar la diversidad cultural y espiritual dentro del cristianismo. La visión cristológica en la tradición etíope presenta una particularidad notable al vincular de manera estrecha la naturaleza divina y humana de Jesús con los relatos sobre su infancia. Esta perspectiva se diferencia en varios aspectos de las interpretaciones predominantes en las tradiciones occidentales y ofrece una comprensión más detallada y amplia de los primeros años de la vida de Jesús, integrando su divinidad con su experiencia humana desde una etapa muy temprana. En la tradición etíope, la infancia de Jesús no es un período breve ni sin relevancia, sino una etapa esencial que refleja y revela aspectos profundos de su identidad cristológica. Los textos etíopes enfatizan que desde niño Jesús manifestó signos de su naturaleza divina, realizando milagros y mostrando sabiduría que superaba a la de los adultos y maestros con los que se relacionaba. Esta representación subraya la unión inseparable entre su humanidad y divinidad, evidenciando que su misión y esencia divina estuvieron presentes desde su nacimiento y durante su crecimiento. Esta visión cristológica también resalta la importancia del desarrollo humano de Jesús,
como un proceso en el que se revela su voluntad divina y su propósito salvador. La infancia de Jesús, según esta tradición, es un tiempo de preparación activa en el que Jesús se forma, aprende y se manifiesta de manera progresiva, pero siempre con la presencia de su naturaleza divina intacta y operante. Esto implica que su humanidad no se entiende como una mera apariencia, sino como una realidad concreta que convive con su divinidad desde el inicio. La conexión entre esta visión cristológica y los relatos sobre la infancia de Jesús genera en la audiencia un interés particular y provoca afirmaciones que valoran la riqueza teológica y narrativa de la tradición etíope. Muchas personas que conocen estos textos reconocen que ofrecen una perspectiva más completa y profunda sobre quién es Jesús y cómo se manifestó en el mundo, ampliando la comprensión tradicional y aportando matices importantes para la fe y el estudio bíblico. Los comentarios que se generan en espacios donde se presentan estos contenidos reflejan consensos sobre la relevancia de esta visión cristológica para entender mejor la relación entre lo divino y lo humano en Jesús. La audiencia suele afirmar que estas narrativas enriquecen el conocimiento y abren nuevas vías para el diálogo teológico y espiritual, invitando a considerar distintas tradiciones y enfoques dentro del cristianismo. Invito a quienes vean estos videos a compartir sus opiniones y afirmaciones sobre la visión cristológica en la tradición etíope y su relación con la infancia de Jesús. Reflexionar sobre este tema permite apreciar la diversidad y profundidad de las interpretaciones religiosas y contribuye a un diálogo enriquecedor sobre la figura central del cristianismo. En conclusión, la visión cristológica en la tradición etíope, que vincula la naturaleza divina y humana de Jesús con su infancia, constituye un aporte significativo para comprender su identidad y misión. Esta perspectiva amplía la narrativa sobre los primeros años de Jesús y genera afirmaciones que valoran la riqueza teológica y espiritual de esta tradición, fortaleciendo el diálogo y la reflexión sobre la diversidad dentro del cristianismo.